Buenas tardes y bueno, para Face, días, noches, tardes, porque nos pueden ver a cualquier hora. Pero tenemos, hay mucho material. De pronto se incendió así Chihuahua y bueno, a nivel nacional, tremenda grilla bueno, pues ya es, ya casi que no es destape, ya es casi candidatura de MID, de ¿no? MID, sí, claro. A nivel nacional hay mucho, me parece que hay mucho que analizar. Hoy arranca oficialmente el proceso electoral, está eso, yo no sé si alcancemos a darle una entradita a esta denuncia que hizo la diputada Rocío González en el Congreso en contra muy general, de diputados por hostigamiento sexual. Me parece que es un tema muy serio, ese es otro tema, y bueno, pues hoy inicia. Ayer una y hoy otra. Hoy entra en funciones la Ley Nacional de Seguridad y ya el gobernador Javier Corral ya dijo que yo creo que va a interponer recurso de inconstitucionalidad. Hay 4 cosas muy preocupantes. Va en contra de la ley nacional. Acuérdese, ahorita lo comentamos al ratito, pero Chihuahua posiblemente con Corral encabece una disputa constitucional, jurídica, fuerte contra la federación en el tema de seguridad. Yo casi creo, ya la veo. Y ayer se puso no es cierto, hoy también, hoy inicia hoy entra en vigor una ley muy importante que está pasando desapercibida a nivel local y a nivel nacional, que es la Ley de Ejecución Penal. Es bien fuerte esa ley, bien fuerte. Entonces, pues, ahora sí que por donde tú quieras empezar. Fíjate, sobre la Ley de Seguridad Interior hay una cosa que nos preocupa mucho. Toda la mañana en todos los medios nacionales se ha hecho análisis de uno y de otro lado de por qué votaron a favor y quiénes votaron en contra. Y las explicaciones son exactamente las mismas. Llevamos 11 años con esto parado. Tenemos carencia, el ejército tiene carencia de un marco legal para poder actuar. Sí, y en 11 años no pudieron hacer algo mejor. Es lo único que se me ocurre preguntar en ese sentido específicamente. Ahora bien, por más que revisamos, los que hemos tenido un poco de acceso a la revisión de lo que es, sí es preocupante cómo se desfacultan ciertas cosas y se facultan otras, y terminamos haciéndonos la misma pregunta. En un mundo ideal nos encantaría tener los suficientes elementos policíacos con la suficiente moralidad probada para que nos cuidaran y no tuviéramos que recurrir a fuerzas superiores como es el ejército, pero en los hechos no lo tenemos. ¿Qué nos ha pasado con todos los años que llevamos de vida como país para todavía estar careciendo de lo fundamental que es esto en materia de seguridad? Y sí me parece que todos los actores nacionales están diciendo, le dimos para adelante a lo que podíamos, pero todavía sobre la marcha habrá que hacer muchos cambios. Y yo creo que como fue el posicionamiento que hizo el gobernador muy temprano, dijo, yo espero que esto esté bien hecho y si no está bien hecho voy a hacerme notar. Y esto no ha pasado ni un día cuando ya se incendió el país con el tema. Sí, es un tema muy serio, Tenemos 11 años de guerra real, de guerra, no es oficial, no estamos en guerra con otro país, etcétera, pero es una guerra interna, es una guerra entre los grupos del crimen organizado, pero es una guerra interna entre grupos del crimen organizado y también contra los gobiernos. No nada más son en contra no nada más son entre ellos, sino son contra los gobiernos y son de todos los niveles y son contra la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil está en medio de esta guerra cruzada entre grupos del crimen organizado y entre grupos y gobiernos. Entonces, es una guerra, por más que podemos decirle y ponerle bonito, pero en realidad cuando hay tanto muerto, cuando hay tanto enfrentamiento, cuando hay tanta balacera, cuando además es tan sangrienta la muerte, tantos desaparecidos, por ahí la estadística dice que tenemos el primer lugar a nivel mundial, incluso más allá de donde realmente sí hay guerras, ¿no? Cuauhtémoc es ya el primer lugar en personas desaparecidas del país por la densidad poblacional, porque a veces dicen, ¿cómo si Cuauhtémoc está bien chiquito? Sí, en relación a los habitantes que existen, somos el primer lugar y estamos aquí a 1 hora. Sí. O sea, así de tremendo. Sí, exacto. Entonces, sí, efectivamente, me parece que se puede discutir y se puede analizar. Bueno, supongo que lo han hecho y lo hicieron ahí en el Congreso de la Unión para hacer estas iniciativas y para poderlas aprobar. El asunto aquí es, para abordarlo así muy simple, muy sencillo, sin meternos en mucho lío, es
Oficialmente al ejército no le toca, o no le tocaba, ya le toca con esta reforma, al ejército no le tendría que tocar patrullar las calles, el participar en la seguridad interna. El ejército está, pues si es que se ofrece tener una guerra con otro país. Es que se ofrece, me encanta, ojalá se ofrece, ¿no? Sí. Pero bueno, se supone que al ejército no le toca andar patrullando las calles, ¿sabes? Para eso tenemos policías de todos los niveles, municipal, estatal y federal. El asunto es que cuando empezó esta guerra con Calderón, pues sacaron al ejército. Y el ejército no se ha ido de las calles. La cuestión aquí es, porque en esa base de que el ejército no se ha ido, es lo que está justificando la famosa ley. La pregunta es, el hecho de que el ejército esté en las calles, porque se supone que no hay de otra, justifica entonces que se legalice que el ejército esté en las calles. Pues para algunos sí, dicen, bueno, pues por lo menos se ponen reglas. A lo que no hay reglas. De en qué términos están el ejército. Pero en términos muy prácticos, pues es militarizar el país. Y no tenemos suficientes, pero... En términos prácticos. En términos prácticos, pero una militarización incipiente y mala, porque no tenemos ni siquiera la suficiente fuerza para lograrlo. Entonces, sí es como poner los bueyes detrás de la carreta después de mucho tiempo y hacerlo mal. El asunto es que, y eso lo dirán constitucionalistas, el asunto es que aunque lo quieran justificar, aunque lo argumenten de mil maneras, el ejército es el ejército y el ejército per se viola derechos humanos. Es decir, la formación no está hecha para respetar derechos humanos. Entonces, el hecho de que el ejército ya formalmente, legalmente, vaya a seguir en las calles con supuestas reglas, pues sí tenemos, como tú dices, que poner nuestras barbas a remojar, porque quiere decir que no creo que hayan reformado esta ley para que se queden 3 meses, digo, pues no sé cuántos años pensarán tener el ejército en las calles. Es decir, a mí lo que me preocupa es que no tengamos un gobierno que esté teniendo una visión de mejorar las policías para sacar el ejército, sino que sea una visión de formalizo la estancia del ejército en las calles, y entonces quiere decir que no tengo como para cuándo mejorar las policías. Exactamente, tal cual es el resumen. Ese es el punto. Y luego, y peor aún, tenemos un gobierno y del color que sea, porque ya cambiamos el color, ninguno de los dos funcionó en el gobierno. Sí, claro. No hablemos así en los partidos, es así de preocupante. Y fíjate, en lo que está a punto de llegar la licenciada Rosalinda Jepson, tengo aquí parte del currículum del que es hoy el ungido con la candidatura no oficial del Partido Revolucionario Institucional. Ya es. No sé quién le vaya a salir al tiro. Tengo aquí algunos detalles. Si usted no sabe quién es el licenciado exsecretario de Hacienda, entre otros exsecretarías que atravesó, José Antonio Mid Curibreña, que es la buena. Nació un 27 de febrero de 1969. Como quien dice, chao. Está joven. Político mexicano, secretario. Llegaron con 4 años, no es cierto, con 7. No necesitamos la edad, Dora, gracias. También te quiero. Muy bien, del 27 de febrero del 69, político mexicano, secretario de Hacienda, de Crédito Público. Del 7 de septiembre hasta hace poquito, en 2016. Y del 27 de noviembre de 2017 estuvo en el gabinete de Enrique Peña Nieto y anteriormente fue secretario de Desarrollo Social. También fue secretario de Relaciones Exteriores y durante el mismo periodo presidencial con Felipe Calderón fungió como secretario de Energía y Hacienda. También, nace, es de la Ciudad de México, tiene ascendencia irlandesa, es nieto del abogado y escultor José Curibreña, quien murió, me dice aquí, en 2003, es hijo de Dionisio Mid García de León, abogado y economista, y bueno, dentro de muchísima formación académica, y le va tantito. Se graduó de la licenciatura de Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México, conocido como el ITAM. Su tesis fue el seguro de vida en México, el impacto de la seguridad social y el tratamiento fiscal sobre los planes de pensiones privados. Obtuvo mención honorífica por parte del Premio Nacional Tlacaelel en su edición 1993-1994. Además, es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el 97 cursó el doctorado en Economía por la Universidad de Yale en Estados Unidos, donde se especializó además en Finanzas Públicas y Economía Internacional. También ha sido docente, ha sido profesor de Economía y también ha dado clases en Yale.
además de que es especialista en microeconomía y análisis económico del derecho. Tiene una trayectoria en el sector público como en el sector financiero, hacendario, público y privado. Ha sido analista de planeación de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Ha concluido estudios en doctorado y ahí, después de terminarlos, fungió como director general de planeación financiera de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, que nosotros conocemos como la CONSAR. También se ha desempeñado como secretario adjunto de protección al ahorro bancario en el Instituto para la Protección desde diciembre del 2000 hasta mayo de 2002. También se fue director general de la banca de ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y aquí me puedo quedar una hora platicándole de todo lo que he estudiado y de todo lo que ha hecho el virtual candidato. Es un especialista en el tema financiero, económico, ese es su fuerte, ¿no? A mí lo que me llama la atención, bueno, son como dos cosas. Primero, que estuvo en el gobierno del PAN y del PRI. Eso me parece que es súper importante. Con Calderón y ahora con Salinas, me refiero en puestos importantes, porque él tiene una carrera pública de antes, ¿no? El hecho de que haya estado, entonces, pues va con el apoyo del PRI y del PAN. ¿Esto qué significado tiene? Pues justo su cercanía con el sector económico del país, con el sector empresarial. Y entonces el sector empresarial, usted acuérdate, Duani, pues que no importa si eres PRI o PAN. O sea, el sector empresarial está con Dios y con el diablo. El sector empresarial está con quien le cuide la lana. Y este señor le va a cuidar la lana al sector empresarial. Entonces el sector empresarial, que es el de los dineros, y el de los dineros en el movimiento económico de un país y también en el movimiento económico electoral, le va a meter la lana a este señor. Entonces, me parece que es una decisión muy buena la que hace el PRI, es decir, el análisis está bien, necesitamos que le meta dinero el sector, necesitamos a alguien que esté bien con los de los dineros, y este señor está más que bien con los dineros, sean del PRI o sean del PAN. Que no asuste a nadie. No. Ese fue el perfil que buscó el PRI. Particularmente al sector económico. Y a los vecinos del norte, y a los vecinos del sur, sí, que no asuste a nadie, que es lo que no tenemos en las otras opciones. Pero particularmente en relación a López Obrador, es que me encanta cuando adivinas todo. Es que López Obrador se ha acercado al sector económico. Sí, y tiene el punto. Y tiene grandes amigos así, pero no podemos evitar el halo de el peligro para México, el miedo con el señor Trump. Es decir, lo que tiene Andrés Manuel, a pesar de que trae una estructura muy importante, trabajada desde hace muchos años, que yo no dudo que sería una muy buena solución para México en muchos temas, sí tiene este halo de miedo, que es lo mismo que podemos decir con el perfilazo que tiene el señor Meade. Tiene un gran perfil, pero le falta un carisma y un posicionamiento de todos los años que lleva Andrés, y son dos figuras muy fuertes que han hecho que se opaque completamente lo que tiene que ver con el frente, y específicamente... estos señores son los que... o sea, el PRI queda uno con el colmillotote. ¡Qué bárbaro! Pues sí, vamos a ver si el frente saca a alguien, ¿no? No, pero yo te voy a decir otro. ¿Qué pasaría si el frente saca a Mancera? Sí, bueno, pues... ¿Sería un tercero? Yo no le veo, fíjate. A Mancera. Yo no le veo. O sea, yo ya no le veo al frente a quien saque. Pies ni cabeza. Ni pies. Ni aunque sea Mancera, es decir, okay. me parece que se opacaría, que López Obrador opacaría pues a Mancera. Okay. Me parece que es mi opinión, es decir, la selección que hace el PRI es muy interesante, porque le está poniendo realmente, se va a competir con López Obrador, que es el fuerte. No le anda buscando a ver. Y sin hacerse priista, ¿eh? Y no anda buscando a ver si el frente o no. El PRI, con el colmillo que tiene retorcido, dice, yo tengo que sacar a alguien que le vaya a competir a López Obrador. Y lo viene trabajando, desde que quitaron los candados para poderlo hacer. Se ve que bien dices, no se han generado las instituciones en este país por el PRI para que no le sepa mover. Claro, el abanico. Claro. Y claro que sí le compite a López Obrador. Claro, y le compite en la mayor debilidad de López Obrador, porque López Obrador, si bien ha avanzado en el terreno empresarial, y me parece que ha avanzado mucho, está avanzando de nada a bastante, porque avanzó de nada de ser un peligro para México en el terreno empresarial, así absoluto, de no tener ningún conecte con el sector empresarial, a tener ya Romo y a tener este acceso. Lo vemos aquí en Chihuahua, cómo es que se pudo juntar con los empresarios. Yo creo que si hacemos una encuesta por ahí, muchos empresarios dicen, está bien, pero con este candidato, creo que una buena parte del sector empresarial va a decir, mejor no me arriesgo, mejor nos vamos a lo seguro con este señor.
se van a dar un tiro en esa parte. Pero popularmente. Fíjate que no, también se dan un tiro, déjame te digo por qué. Porque mucha gente que ni es del PRI ni del PAN ni de nada, ni de izquierda, ni de derecha, ni de nada, ya están hasta el gorro y van con López Obrador. Pero el PRI tiene un sector popular cautivo, lo tiene, ¿no? Una estructura electoral que no la puedes negar, que no la puedes evitar. Y entonces, y es la parte, al final, esta parte cautiva que justamente controlan estos sectores y que la saben manejar, pues bueno, históricamente. No ha vivido tantas décadas por no saberle mover el abanico, como bien dices. Pues al final sí dice, bueno, pues tengo que ir a cubrir esta debilidad y a fortalecer esta parte donde todavía López es débil, y la otra parte más o menos la tengo. Habría que ver qué tanto se le ha debilitado el sector social al PRI, y le apuestan también a que, bueno, pues ahí con poquito que les demos, ¿no? En el Estado de México les funcionó, que si las tarjetas, que si la lámina para construir, que si no sé qué, que sigue funcionando, desgraciadamente, ¿no? Las despensas y cosas de eso. Y no está muerto el PRI. Yo sí pensaba que estaba agarró muerto, aire con este candidato, pero ahora bien, el ciudadano más pensante, el que ve todas las credenciales sobre el expertise económico que tiene MID, también me parece muy importante cuando se pone de jefe a alguien que ha sido operativo toda la vida. Una persona operativa, generalmente los perfiles son distintos. No es lo mismo un perfil gerencial que un perfil de director, ¿no? Y aquí a mí me preocupa mucho eso, porque sí, efectivamente, tiene un gran expertise operativo, pero no tiene lo que tiene Andrés, que Andrés ya fue jefe de gobierno. No tiene la parte política. No tiene la parte política, pero la parte ejecutora también. Es decir, los que vivimos bajo el gobierno de Andrés Manuel en el DF, sabemos que había un antes y un después de él. Como, claro, le planchó mucho antes Cárdenas, pero el que se aventó el tiro de transformar la Ciudad de México, lo recuerdo perfecto, era yo muy joven, pero es un antes y un después del señor. El señor sabía gobernar. Nos daba agenda, a las 6 de la mañana tenía levantado, le daba carrilla al presidente, para sacar pronto. Es político. Es político. Y esa parte es la que MID va a tener que aprender la pasos acelerados. Pero la tiene el PRI. Eso sí, es un amaciato muy interesante. Lo que tú no tengas, te lo doy yo como partido. Claro. El asunto acá es que López Obrador ha conquistado mucho esta parte popular, ¿no? Y de clase media y de clase, tú dices, esta pensante. Lo que ha tenido débil y que ha ido conquistando en los últimos años es la parte empresarial, los de los dineros. Es que aunque no sean tantos, pero como ponen tanto, pues sí cuentan mucho, ¿no? Porque le meten mucho dinero a la campaña, pues hacer campaña, ¿no? Y entonces me parece que ha ganado terreno. La pregunta es, ¿qué tanto terreno ha ganado López Obrador en el sector empresarial como para que le vaya cuajando, para conservar a los que ha ido convenciendo, o qué tanto se le van con MID, ¿no? Porque al final, para el sector empresarial cuenta la política pública económica. Si llega MID, saben perfectamente por dónde va a ir el rumbo, en la política pública económica, ¿no? Así es, a mí lo que me tiene ahorita, o lo que nos tiene muy pendientes en redes desde la nominación del candidato MID, es la campaña negra. Que la campaña negra aquí me suena muy asombroso, tiene más negativos para MID que para AMLO. Tú podrás verlo en los memes donde te hacen un listado de todas las cosas positivas de AMLO y todas las cosas negativas que no supimos que hizo MID, porque no las tenemos porque precisamente, repito, es un nivel tan operativo el que tiene, que no estamos enterados de todos los tecnicismos, ¿no? Que al final del día, el ser un tecnócrata, me gustó mucho alguna vez que entrevisté a alguien, me dice, bueno, ¿por qué me dicen tecnócrata y creen que es malo? Sí soy, y a mucha honra, porque se necesita mucho el perfil técnico, claro, por supuesto, que es el que a veces menos valoramos. Entonces, si yo sé hacer las cosas, pues te voy a saber decir a ti cómo hacer las cosas, que no es lo mismo como dar la orden y ahí se va, ¿no? Sí lo entendemos distinto. Ahora bien, todavía nos queda el ancho margen de los independientes que parecen dependientes y que parece ser que el INE los odia y que les está encargando unas cosas imposibles de lograr, que no avanzan. La semana pasada andaba en Cuauhtémoc el candidato aspirante a candidato independiente Ferriz de Con, bueno,
nefastiadísimo. Y decía una cosa muy interesante, dice, yo no entiendo a qué le tiene miedo el INE. Porque hace una aplicación que te da para un teléfono, que tiene que ser muy caro, y te hace que tú vayas y busques a quienes quieren votar por ti. Es como llegar a una casilla a votar y que no haya boletas. Luego no hay boletas y luego te dicen, no, es que tienes que salir y tratar de buscar una persona que traiga las boletas del candidato que quieres. Eso no tiene ningún sentido. No, deberían de abrirle a los ciudadanos. Está muy desigual la competencia. El asunto de Meade, la debilidad de Meade es el PRI y el propio Peña Nieto, ¿no? O sea, la fortaleza, el PRI le da fortaleza en el sentido de la estructura territorial que tiene el PRI, pero al mismo tiempo es la debilidad, porque bueno, esa por el contrario López Obrador la aprovecha, ¿no? Y el mismo Peña Nieto, pues es una debilidad para mí, ¿no? Entonces, está muy interesante la baraja, está muy interesante cómo se va conformando, porque luego sí decíamos, no, pues es que el PRI no tiene manera, no tiene opción, ¿cómo se va a meter a la jugada? No, pues es que elige, me parece lo mejor me parece que era lo que tenía que hacer para poder entrar al juego, para no quedarse fuera de la jugada, ¿no? Aquí el asunto, lo interesante también es ¿qué va a hacer el PAN? Y es ahí ya donde voy. Las mujeres, porque nada trae el PAN. Claramente nada más vamos a María de Jesús Patricio Martínez y esta indígena de Jalisco que está buscándola también, que tampoco vemos que alcance a juntar las firmas, y Margarita Zavala, que mientras Ricardo Anaya y Margarita Zavala desgranan el PAN, y el PAN junta al PRD y junta a Movimiento Ciudadano, y luego el Movimiento Ciudadano en algunas partes del país dice, no, espérame, yo no quiero ir. En Jalisco precisamente dice, no, yo me quedo con mi municipio, creo que es Guadalajara quien está gobernado específicamente por alguien de Movimiento Ciudadano, dice, no me hagan esto, yo no quiero ir ni con el PAN, ni con el PRD, ni con nadie, quiero ir yo solo. Entonces sí va a ser una mazorca, que desgranarla va a ser una cosa tremendamente interesante, y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Rosalinda, porque ahorita que vamos a tratar temas de las legislaciones de seguridad interna, te necesitamos un chorro. Bienvenida, Ros. Bienvenida. Primero que nada, pues una disculpa, buenas tardes a todos, pero es increíble el tráfico de esta ciudad, cada día más complicado, que aunque uno programe su día, bueno, algo ocurre. Sí, el chiste es que bueno, ya por fin estamos aquí, ya coincidimos las tres. Qué gusto. ¿Verdad? Y pues bueno, vamos a tratar de sumar a estos temas, las venía escuchando por supuesto y más desesperada por opinar, ¿verdad? compártenos. Ay, sí, ya hablamos mucho tú. No, es muy interesante lo que ustedes hablan precisamente del ya candidato presidencial del PRI, ¿verdad? Porque efectivamente yo considero eso, él más que ser un político, desde mi punto de vista, él ha sido un funcionario público. ¿Por qué hago esta distinción? Porque él se ha desempeñado siempre desde el punto de vista académico, y él es quien ha tenido que tomar decisiones para que funcione su departamentito, su dirección o su secretaría, ¿verdad? Pero no tiene el lado fino de lo que es en sí la política. Yo siento que sí es una debilidad para él, que es un abogado... Aunque como está la política tan... A lo mejor es fortaleza. Sí, a lo mejor es fortaleza. Con tan mala imagen, ¿no? Lo que aquí habría que ver es precisamente qué sorpresas nos va a dar. Qué sorpresas nos va a dar que hasta este momento no conocemos de él, porque ese es el lado el que no conocemos, ¿sí? Me hace ruido que ha participado en tantas cosas y que... El país no avanza. No, y yo a veces digo, bueno, oye, si sabes tanto y has estado en tantos lugares de toma de decisión, ¿por qué seguimos donde estamos? Sí, preocupa. Porque tienes influencia en la iniciativa privada y tienes influencia en el gobierno. Vienes de esa casta dorada de abogados, de empresarios, de los dueños de los dineros. Entonces, ¿por qué no funcionan las cosas? Sí, son muchas preguntas. Sí, es parte de un engranaje donde no están funcionando. Digo, me parece que haces una buena pregunta. Una buena pregunta, exactamente. Digo, y la gente se la tendría que estar haciendo, ¿no? Todos. Sí. O debiéramos hacérnosla. A mí, cuando reprueban a la clase política, que es algo que todo el mundo comenta en estos días, tenemos que decir y reconocer algo. Son nuestros Frankenstein, ¿eh? Nosotros los hicimos. Sí. Son el producto de esta sociedad. Sí. No podemos abordar temas sin reconocer que esta sociedad es la que está fallando.
porque logramos productos malos. Llámense políticos, deportistas, artistas, abogados, médicos. Ay, periodistas, ¿sí? ahorita no, bueno. Somos el producto de la sociedad y somos el producto de la circunstancia, robándole la frase y parafraseando a nuestra gran Eufrosina Cruz, ¿sí? Somos el producto de las circunstancias, de este momento histórico que nos toca vivir y que aceptamos o no el llevar la bandera bien puesta. Y sí, que empezamos a debatir en, oye, espérate, es que en este renglón deberías de haber puesto coma aquí, no aquí, te falta un acento. Y al final del día dices tú, ¿y qué tan trascendente es? ¿Le entiendes? Sí, entonces, ¿por qué hacemos congresos para debatir la edad mínima y queremos que los menores de edad son los menores de 18 para unas cosas, para otras ya son mayores de edad? ¿Sí? Los consideramos como tales, como papás, pero a la hora de decir, no, está muy chiquito, no puede decidir si va a tener relaciones sexuales, cuando en México tenemos años, históricamente hablando, que los mayores de 14 y menores de 18 se casan y tienen hijitos. Esa es una realidad. No necesitábamos ni que la ONU ni que nadie nos venga a decir cómo hacer nuestras leyes, porque tenemos una sociedad diferente y caemos en modas y nos dejamos llevar por modas, y ahora tenemos a esta nueva era de funcionarios públicos muy estudiados, con currículas muy impresionantes, que hablan varios idiomas, que se han desempeñado a la par. Yo los admiro porque a mí las 24 horas del día no me alcanzan, vivo en una ciudad súper chiquita, nada más soy mamá, hija, hermana, tía y abogada, y no me alcanza, y ellos dan clases, están a cargo de la función pública que se les encomienda, se desarrollan en la iniciativa privada, dan clases en el extranjero, son papás, son se hijos, van de vacaciones, son novios seguramente. Yo de veras los admiro profundamente, porque no sé en qué parte de estos 365 días del año logran hacer todas estas actividades, ¿sí? Sí. Y ahí es donde a mí a veces me suena mal esas currículas infladas, porque cuántas vidas han vivido para hacer todo eso que hacen. No, yo pensé que nada más yo me preguntaba eso. Es momento de una pausa, pero antes déjeme le saludo a Luis Raúl Estrada, muchas gracias, a Juan García, que están muy pendientes de la transmisión. Muchas gracias, y nos puede marcar aquí Jacobo, recuérdame, es el 439-1842, ¿estoy bien? Sí, 439-1842, y Jacobo con mucho, pero mucho gusto nos pasa el recadito de las llamadas, así es. Nos vamos a corte y regresamos. Del Face no nos vamos, porque luego se nos corta. Yo le recomiendo que se quede, porque estas dos juntas, no, bueno. No, la gran pregunta, porque seguimos en el Face y ahorita la retomamos en radio si quieren, claro, es, ahora sí ir a la izquierda. Yo estoy así como, me iré, el asunto es si me dará la vida para ver un gobierno de izquierda. Hace 5 años, bueno, en la pasada elección, yo dije, se me hace que ahora sí la arma, ¿no? Y no, entonces, me parece que hay muchos intereses, son muchos intereses de aquí, de allá, de muchos intereses que van a dificultar, ¿no? Que llegue la izquierda. A mí me da mucho miedo algo. Yo escucho un programa de Radio Nacional que cada 6 meses se trae a la tarotista más famosa del país, y no le ha fallado en los 9 años de programa. Oye, ¿cómo le voy a México en esto? No, pues nos voy así, y tal cual. Lo que dijo la semana pasada fue, ¿qué dijo? A ver, va a haber un atentado, que va a ser una revuelta enorme, y Midi es presidente. Así lo dijo en cadena nacional. Ay, qué horror. Sí, sentí horrible. Pero así lo dijo, Lisa, está tu prestigio de tarotista en este momento. Pues eso es lo que me dicen las cartas. Mientras estaba renunciando a mí. Fíjate que hace poco, pero no sé ni cómo, ni dónde, ni cuándo, ni por qué, no recuerdo, pero alguien dijo, así como, ahí se va, pues, López Obrador va a llegar, y la única razón por la que no pudiera llegar sería que atentaran contra él, o sea, no habría otra manera. Ahorita me recuerdas eso que ay, no, que no, lo cancelo, no. Toco madera después de Colosio, que fue tan grave, ¿no? Me parece que, yo creo que sería lo más grave, lo peor que pudiera pasar. Imagínate de acá que nos ponemos de acuerdo. Pero bueno, este comentario que yo escuché por ahí muy suelto,
y esto pues bueno, más anecdótico de una tarotista, lo que implica o la interpretación que tendríamos que dar es cómo no serán los intereses o cómo nos suponemos que son los intereses que tenemos esa idea. Que hay por ahí esta idea, este temor de que no le darían chance pues a López Obrador, ¿no? De los intereses tan fuertes, económicos, políticos, etcétera, que hay, porque sabemos que sí hay, que ahí andan, que están y que son muy fuertes. Y no nada más estamos hablando de este sector empresarial tan duro en México, sino Estados Unidos, con un presidente pues eso, que tiene conservador, que no sé qué decir. Que me parece que es una amenaza real, ¿no? Para él mismo y para su claro, país, claro, imagínate para nosotros. Claro. Para el mundo. Para el mundo. Para el mundo. Y estamos muy cerquita, pues es para que nuestra desgracia. No lo podemos evitar, ¿no? ¿Cómo andas con el tema de la ley de seguridad interior? Estaba escuchándolas ahorita. La verdad es que estoy perdida con algunas situaciones porque tenemos exceso de audiencias y no saben ustedes la decepción que es acudir a las audiencias en el Poder Judicial de mi estado. ¿Por qué? El día de ayer escuchaba... Ya vamos, sí, regresamos. Pues estamos platicando de todo y de nada. Si usted se quedó en el Facebook, no voy a decir nada de lo que dije sobre la tarotista, luego lo platicamos. Pero si ya vienen con nosotros en la transmisión de la Universidad Autónoma de Chihuahua a través del 106.9 de FM, le agradecemos que siga con nosotros. Y nos comentaba la licenciada Rosalinda Jepson que estás profundamente decepcionada de ir a las audiencias. Vienes de una audiencia, bueno... Sí, vengo de una audiencia... como litigante. Así es, ya. Así es. Tenemos 3 semanas viviendo en el despacho un ritmo alocado de audiencias porque tenemos a unos clientes de más de 33 años luchando por sus derechos. Ya me los han acusado de todo. En la vía civil llevamos 7 juicios. En los juicios de amparo vamos, ya no sé en qué número de juicio. Pero ahora, nuestras autoridades... ¿Y de qué se trata? ¿De qué es caso? un asunto muy simple. Inicia con un juicio de desahucio, cuyo objetivo único es la desocupación de un local comercial, y termina con estos excesos judiciales, ¿sí?, convirtiéndose en la manera de perder el patrimonio de una familia. ¿En cómo dejar un chihuahuense sin patrimonio? ¿Y cómo dejar a un chihuahuense sin patrimonio cuando es honesto, cuando ya pagó, cuando ya cumplió, cuando están los elementos de prueba, cuando hay un abogado de la otra parte que dice, sí, aquí está el cheque, yo lo recibí, yo lo cambié, yo se lo entregué al señor, yo recibí el local, y el señor cobra rentas vencidas en ese juicio cuando ya había vendido el local? De ese tamaño es esta bola de nieve. Y en el 2014, en uno de los tantos intentos de estas personas por desalojar a mis clientes, teníamos 2 juicios de amparo. Uno que promovió el señor para que le entregaran la posesión y nosotros uno pues para evitar la posesión. Finalmente, voy a decir algo muy feo, el dinero, las relaciones y el abuso de poder se impusieron y se llevó a cabo la diligencia de desalojo, pero se interrumpió. ¿Sacaron la mitad o cómo? Sacaron la mitad. ¿Por qué sacaron la mitad? Porque empezaron a llegar los vecinos en apoyo a la señora, una señora de 74 años, fue un asunto que toda la prensa lo tomó, porque fue cuando cerraron la calle, fue la primera vez que vimos al famoso equipo de seguridad pública de fuerzas especiales acudiendo a un desalojo. Y era una cosa impresionante ver a la señora tirada, a punto de desmayarse, que no dejaban pasar la ambulancia porque los policías no querían que todos los vecinos pues ingresaran a defenderla. Y le gritaba a la señora a las actuarias judiciales, tengo un amparo, déjenme se los muestro, tengo un amparo. Por supuesto que nunca se lo permitieron. A raíz de eso, la persona, el actor de ese juicio ya falleció, pero a raíz de eso él inicia una acción penal por despojo. Cuando nosotros nos llaman a la oficina, entonces a la fiscalía, dicen ustedes, bueno, pues no hay conducta típica, jurídica y punible, pues esto se va a archivar. No, la vincularon a proceso. ¿A la señora? A la señora y a uno de sus hijos. Tenemos 3 años, 5 meses y no hay sentencia.
Y dicen que el sistema penal chihuahuense es un orgullo nacional por rapidez. ¿Les parece a ustedes que una familia debe soportar 3 años, 5 meses de juicio, de incertidumbre, de pesadumbre? De si eso no ¿sí? es... De estarlo revictimizando cuando vamos a las audiencias y que el juez oral le llame la atención a la señora porque hace mecas cuando tiene que escuchar mentiras sobre lo que ella hizo. Entonces, ¿cómo evitamos nosotros gesticular cuando estamos escuchando mentiras? Qué complicado, nos están marcando y felicitando. La debes de conocer, María Aguirre dice, porque te manda saludos. Ah, pues muchísimas gracias. Sí. Y bueno, este otro tema que yo sí quiero, aunque sea un ratitito, porque, bueno, no sé si de la grilla con Nacional, bueno, nos quedamos con el pendiente de qué onda con el PAN. Aquí Rosalina nos puede brindar su opinión. ¿Qué onda con el PAN? Porque tendrá el PAN, bueno, este frente, yo digo el PAN, pero pues bueno, el PRD también cuenta, aunque esté chiquito, ¿no? Y el Movimiento Ciudadano también. De algo deben de contar. Aunque el PRD ya anda ahí como que no sabe si sí o no, Ajá, ¿no? Anda ahí como que batallando. Pero bueno, del frente, pues el PAN es el poderoso. Entonces, ya con las cartas abiertas, López Obrador ya estaba, sale Mid, que no es mal candidato en términos generales, en términos prácticos, digamos, ¿no? Más allá de quién es el señor, como estrategia política me parece que el PRI la juega bien, pero entonces el PAN sí tendrá que tener mucho cuidado. Hay como esta duda, sí se aferrará a Anaya, o sea, el PAN, porque el PAN no es Anaya, digo, Anaya no es el PAN, ¿no? Sí irá Anaya, o sea, no tiene el PAN más nadie, yo estoy como intrigada. ¿Qué opinas? ¿No tiene más nadie el PAN, de plano? Yo creo que no es que no tenga a quién. Todos los partidos políticos han cometido un error de no reforzar sus cuadros, de siempre jugar sus mismas cartas. Hemos hecho dinosaurios de 25 años, porque ya los vimos de Acción Juvenil, regidores, candidatos a diputados perdedores, candidatos a presidentes municipales perdedores, y vuelven, porque ellos creen que van a ganar, ahora sí que por insistencia. ¿Sí? Pues hacen carrera política, digo que es válido y bueno, pues si son políticos, pues ahí van a andar, ¿no? Es válido si se formaran y ofrecieran al ciudadano algo distinto cada vez que intentan pedir el voto. El problema es que ellos se dedican a ver cómo sobreviven mientras que pueden volver a pedir el voto. Claro. Y no cuidan o no pulen su oferta política. Sí, es una carrera política con las características de los políticos, digo, no de lo que deberían ser, sino de lo que son. Sí. Y además, muy exhibidos, ¿sí? Porque cuando llegan a estar en cualquier situación de decisión, se descaran. Pero ¿ves a alguien más de Anaya? Yo no creo. Yo no creo. ¿Se va con Anaya al PAN, tú piensas? Sí, porque él tiene ya mucho tiempo negociando para poder estar. Tenemos que ser claros. Los que quieren ser candidatos tienen 2 años y medio negociando que a ellos los dejen ser. Sí. El PRI la jugó así porque vio cuál era su situación y porque dijo, tengo que sacar una cara nueva, que me sea rentable, que sea vendible y que a los dueños del poder les favorece, les convenga. Más allá de su bandera política, y que a Juan Pueblo se lo voy a poder vender porque para eso tengo mis televisoras. Exacto. Luego le haremos una historia muy bonita, tipo romántica. telenovela. Además tiene una esposa simpática, bellísima. Simpática Y si no, para eso agradable. está el médico, ¿no? No, pero digo, me refiero de verdad preparada, de verdad simpática. Es decir, lo va a ayudar mucho. No canta como no canta canta como Beatriz, como... la esposa de Andrés, pero digamos, pues, tiene lo suyo. En una de estas canta mejor las rancheras, ve tú a saber. Pero bueno, yo la vi que será medio minuto ahí en esa comentario clase, ¿no? Pero de entrada me pareció muy carismática, de entrada. Entonces, más carisma que el marido, sí. Se ayuda, cómo no, bastante. Es que es la carta fuerte de los políticos de 10 años a la fecha, su esposa, ¿sí? Y eso es algo que no debemos perder de vista y que precisamente habrá que ver esas agendas políticas que van a realizar y el conocer realmente quién es la señora. ¿Por qué? Porque ahorita es un talento oculto, no sabemos y lo que sí es que nos vamos despidiendo de la posibilidad de tener una mujer presidenta, ¿no? O sea, no
no hay por dónde, no se ve Margarita, no hay, yo no le veo posibilidades como independiente. A Patricio Martínez tampoco. Muy complicado, van a ir los hombres, como las cartas fuertes, no tenemos una mujer. Me parece que ahí sí, como movimientos de mujeres, nos está faltando una estrategia, ¿no? Ahora sí que, como diría Rosalinda, dice, sí, a los partidos les faltan cuadros y a nosotras también. Sí, como a la sociedad civil también. A la sociedad civil, a la academia, a la representación femenina en estos niveles de tener las fichas para poderlo hacer. Porque yo les pregunto a ustedes, ¿quién en su sano juicio quisiera hoy, con partido, sin partido, y a pesar de cualquier partido, cualquier fortuna, salvo que seas slim, y eso habría que ver, dirigir un país como México? Sí. Es decir, ¿te alcanza? ¿Sabrías las soluciones? Bueno, yo siempre me hago esa pregunta, pero es que todos quieren dirigir. Pero bueno, de querer sí, pero de poder. De poder es difícil. Claro. Mira, de Andrés, que lleva la carrera presidencial más larga, que ha hecho equipos y que ha hecho focus group, y ahorita todavía está preguntando qué hacer. Sí, es difícil, pero más allá de pensar en que es una cuestión mágica y que de un día para otro, si alguien gana o si alguien pierde, va a arreglar las cosas. Lo que sí es que sí se necesita que llegue gente, que llegue alguien o un equipo, porque ni siquiera estamos hablando de una persona, un equipo que sí ponga a funcionar, a engranar un sistema, ¿no? Un sistema distinto, porque tenemos que hablar de sistemas. Me parece que México sí necesita un sistema diferente, ¿no? Con ideas y con esquemas diferentes. ¿Pero de derecha? Entonces, o de izquierda? Yo no podría ser nunca de derecha, yo le apuesto a la izquierda. Me parece que un país, el que sea, antes y después de ahora, no estoy hablando de México, estoy hablando en términos históricos, no avanza y no puede avanzar si no va por la izquierda. Esa es mi opinión. ¿Por qué? Porque hablo de sistemas, no de personas. ¿Y tú qué dices? Los sistemas, hablo de sistemas, ¿no? Yo creo que lo que México necesita es una verdadera reconstrucción de las instituciones y un reorganizar el sistema jurídico sobre el que estamos sentados. Los problemas que tenemos ahorita es porque con la legislitis que les ha dado, hemos complicado la vida económica, la vida social, la vida educativa de este país. No podemos dar resultados cuando a un ciudadano que quiere vivir en la legalidad le cuesta tanto. Pero tiene que ver con sistemas, es decir, sí, claro, tiene que ver con esquemas, tiene que ver con pensamientos más profundos de por dónde tiene que ir un país, ¿no? Incluso no es que sea más allá de una ley o más diferente de una ley, ¿no? Más allá de cuál ley o por qué lado jurídico te vayas, sino incluso más ideológico, pues, ¿no? En el terreno económico, por ejemplo, para irnos como por partes, por áreas, pero ahorita le podemos entrar a la jurídica. Pues es que el asunto económico es un asunto de distribución de la riqueza, es decir, de cómo produces riqueza, pero cómo la distribuyes, porque puedes producir mucha riqueza. México es de los países con mayor desigualdad. Pero pues la tienes muy concentrada, y entonces la derecha es muy clarita. La derecha, es decir, en términos de sistema, en términos de estructura, la derecha, lo que postula la derecha y que tenemos un sistema de derecha en México es pues absoluta libertad, es decir, la derecha postula un gobierno donde permita que cada quien produzca lo que quiera y como pueda, y obviamente quienes van a poder producir son unos pocos y la van a concentrar. En un esquema de izquierda tiene que tener una filosofía política gubernamental distinta, donde el gobierno sea más intervencionista para promover una mejor distribución. En términos de estructura, esa es la diferencia, es decir, la derecha dice no, que es el liberalismo,
porque cada quien se rasque con sus uñas, y obviamente quien tiene lana se va a rascar y le va a ir bien, y quien no, pues no. En un sistema de izquierda es diferente, es el famoso intervencionismo que obviamente a quien tiene no le gusta, ¿no? Le gusta a los que no A tienen. los que no tienen, porque el intervencionismo, ¿para qué es? Pues para poner reglas que distribuyan la riqueza, ¿no? ¿En qué términos? Bueno, pues quien gana más tendrá que pagar más impuestos, por ejemplo. Cosa que no pasa en este país. Tan sencillo como, ¿cómo distribuyes? ¿De qué manera distribuyes? Pues quien tiene más lana, esa es una manera de distribuir, porque luego venía algo fantasioso. No, es que quien tiene 2 casas hay que quitarle una para dársela al que no tiene. Pues son tonterías. De esa manera no distribuyes la riqueza. La distribuyes a través de los impuestos, a través de los subsidios, a través de los programas, en el terreno económico, por ejemplo, ¿no? Entonces, necesitas leyes para eso. Para eso necesitas leyes, necesitas reglas, pues. Es decir, más allá de las reglas, es para qué quieres las reglas, para qué, cómo vas a hacer las leyes, ¿no? En el caso, por ejemplo, ahorita, en una conferencia que tuve la oportunidad de ir ayer, de escuchar ayer, a un jurista muy interesante, pues resulta que viene muy fuerte, sí viene, y ya lo tiene Argentina, y lo tiene, bueno, algunos países europeos, pero son 2 países latinos los únicos que lo tienen, el famoso salario real, el famoso salario mínimo que sí te debe de dar para vivir, ¿no? No de mentiritas, tiene un nombre, no me acuerdo, salario vital, el salario vital, bueno, pues es que se tiene como que analizar el salario vital, es decir, le tiene que entrar el gobierno con una gran responsabilidad para así garantizar la sobrevivencia de la gente con un salario vital. Tiene toda una estructura y tiene todo un engranaje que justifica, ¿no? Y lo que se ha hecho históricamente, por lo menos en las últimas décadas en México, es lo que se puede con lo que haya, ¿no? Pues no le alcanza a la gente el salario mínimo para vivir, es una realidad. Digo, ni siquiera lo tenemos que discutir, sí, ¿no? Claro. Entonces, pues más allá de si las leyes son o no son, pues ¿para qué son las leyes? ¿Para qué sirven? El problema es que las hacen precisamente quienes sirven a esos propósitos. Ándale. ¿Sí? Entonces, más allá, pues... Entonces, tenemos varios problemas, ¿sí? Uno, nos han enseñado a ser individualistas, no a trabajar en equipo, ¿sí? Si yo estoy bien y yo gano lo suficiente, a mí qué me importa que el de enseguida esa es la base de la derecha y del capital. Por eso, pero eso fue lo que aprendimos, ¿sí? Imitamos todo lo que sea extranjero y todo lo hecho en México está mal. No importa que esta blusa esté hecha en Oaxaca y tenga un valor agregado y que en Nueva York la subastan en $1,000, ¿cómo voy a poner una blusa hecha en Oaxaca? Yo tengo que comprarme una de una marca norteamericana, ¿sí? Porque lo ideológico incluye lo cultural. Entonces, pero porque han ido de la par la educación formal y la educación que recibimos en casa y la educación que lo nieguen o no llega a través de los medios de comunicación, claro, televisión, radio, ¿sí? Y han influido en estos modelos. Porque ahorita las muchachitas todas quieren medir menos de 86 centímetros de cintura. ¿Sí? Eso que tú estás describiendo se llama consumismo. O sea, te meten a una fábrica consumista, pues porque necesitan ellos que tú consumas mucho, pues para ganar dinero. Dora, lo acabamos de ver con las pantallas. Exacto. O sea, y lo decía Niti aquí, qué peligroso, sí, que como seres humanos estemos tan condicionados al consumo que se nos esté olvidando ser humanos. Sí. Sí, pero el consumismo es la herramienta principal del capitalismo que promueve la derecha, es decir, Marx, sal del cuerpo cambiador de Dora, por pero favor. También, ¿qué pasa con los empresarios? ¿Por qué no es cierto que tenemos empresarios socialmente responsables? Claro que no. ¿Por qué tenemos esta doble moral? ¿Por qué le llamamos empresario al que heredó, que no sabe ni siquiera cómo se fundó esa empresa? Yo tengo una gran crítica aquí a un amigo de Doani, mío no es, yo no lo conozco afortunadamente para mí, porque tiene buenas ideas y puede aportar mucho, pero está confundido en lo que está haciendo. Hasta que no llegas a mi edad, yo reconozco que soy viejita, ¿verdad? Entiendes por qué necesitas tener determinadas edades para ser juez,
para ser director, claro, sí, claro. para ser gerente, para ser lo que sea en tu vida. Y luego dejar de Y serlo. poderlo administrar Excepto ahorita, si correctamente. tienes 20 y ya le entras Sí. ahí a internet y te haces una empresa millonaria, te haces millonario. Sí, O un ¿cómo se Bitcoin. llama? Ay, mi sobrina quiere ser una. Los famosos estos, hombre. La youtuber. Sí, los youtubers. Dios, perdona. Si te haces youtuber, pues que tiene que tengas 20, es más de 7. Creo que ya son millonarias las chicas. El problema es ese, estamos, ¿Es el consumismo? pero no nada más es el consumismo, en relación al reparto de la riqueza. El empresario nunca va a querer pagarle al trabajador Lo que vale su trabajo. lo que vale Claro, su trabajo, claro, porque a es él no parte. le importa. ¿Sí? A mí que me toca ver conflictos laborales, Ay, por ejemplo, ayer nada menos arreglamos uno, le mando un saludo a los dos porque tuvieron la confianza en que los conciliáramos y se arregló el asunto. No es posible que nuestros adultos mayores estén de veladores. Sí. No es posible que nuestros adultos cerillitos. mayores, más que cerillitos, que estén en turnos nocturnos. Es una Sí. cosa. Es ilegal, de hecho. Debería. Pero no importa que sea ilegal, Claro, ellos no, prefieren claro, eso. Claro. El problema de la corrupción es que todos le entramos porque todos necesitamos sobrevivir. Claro. No es vivir, es sobrevivir. Claro, ¿Sí? claro. ¿Cómo es posible que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, no importa cómo le llamen, el nombre es lo de menos, es como el Vivebus, lo de menos es cómo se llame, no sirve, punto. Así es. Nos amarga la vida a todos, conductores, usuarios, a todos, patrones, no patrones, ¿sí? Yo llego a una tienda, no puedo pagar porque la cajera no ha llegado, porque el Vivebus no pasó. Pero fíjate, ¿Sí? dices algo que a mí me llama, que me interesa mucho, el empresario. ¿Cómo sería, ya sabemos cómo es el empresario en un esquema de derecha, porque vivimos en un esquema de derecha? ¿Cómo tendría que ser y cómo se supone que es en un sistema izquierda, ¿no? El empresario. Porque juega un papel fundamental el empresario. Hay que recordar, en el engranaje, no hay manera de generar riqueza si no es a través de la empresa. Entonces, ¿de qué manera? Entonces, bueno, pues el sector empresarial, que le toca tanto decidir quién llega al país, quién va, la pregunta sería, ¿se hará esa interrogante? ¿Y qué responsabilidad tiene? ¿Y qué piensa hacer? ¿O cómo va a ser si en un sistema o en otro? ¿Qué tanto sí de verdad? ¿Qué tanto sí en términos morales ha avanzado o no ha avanzado el empresario en México, el sector empresarial, como para sí ir a otro esquema de realmente un empresariado responsable? Porque pues tiene así como muchos adjetivos que son falsos. El ¿no? primer viernes que estuvimos aquí con Rosalinda, eso es lo que decía Rosalinda, dice, de a mí que me toca estar debatiendo, dirimiendo esta situación entre el patrón y el empleado, me doy cuenta de que el empleado tiene su parte, pero que el patrón nunca pierde. Trae una doble moral en este país que Sí, se lo ha tenemos un permitido. patrón, muy patrón. Y además, déjame, les digo, vaya, yo casi siempre me toca representar al patrón, ¿sí? Mira, qué Entonces, interesante. yo siempre les digo a mis contrapartes, le dije, fíjate bien, yo voy a luchar por darte lo justo. El problema es cuando tú quieres robar a mi patrón. Claro, que ¿Sí? también ocurre, obviamente. Sí, también Pero es una Me industria. tocan, Sí, me claro. tocan los Hay extremos. expertos, sí, claro. Y no solamente abogados, también trabajadores que tienen 10, 20 años demandando a N número de patrones y les ha Pero funcionado. son los menos, hay que decir, porque luego se generaliza de que, No, de que claro hay que son los trabajadores, menos. sí. Afortunadamente, sí, son los menos, sí. pero ahorita es muy Pero fácil. sí existen, claro. por Es muy supuesto. fácil demandar. Y a veces yo le decía a Duani, conmigo llegan personas y me dicen, licenciada, vengo a que me promueva un amparo. ¿Contra qué? No sea malo. ¿De qué se trata? Hemos prostituido los términos legales por la mala información, por cómo no sabemos comunicarnos, por la difusión errónea que hacemos. El día que el patrón entienda, para no salirnos del tema, que gracias a sus trabajadores, Claro. él tiene ese dinero, Claro. y que lo que más le conviene es tener a empleados contentos, productivos y satisfechos, vamos a empezar a caminar. Ese es al final ese es el meollo, pero voy más allá, fíjate, no nada más que entienda que gracias a los trabajadores le va bien, económicamente bien, sino que en términos de justicia, de estricta justicia, eso que se produce les toca en términos iguales.
en términos iguales, es decir, relativamente iguales. No estoy diciendo que un peso con para toda allá y un peso para acá, proporcionalidad con guardada. toda proporcionalidad Sí, claro. guardada, pero en términos iguales, porque es que no se distribuye igual. Pero es por eso, por ¿No? ese La utilidad, individualismo. la utilidad del patrón, del dueño, pues se lleva el 99.9% y el 0.9%, el 1% se lo divide entre todos los... Y es cuando hay que ver la panorámica, porque tú nos planteas un esquema muy idealista, que hay que verlo en el mundo, no hay que ser, no estamos inventando el hilo negro. ¿Cuándo se ha vuelto socialista un país verdaderamente hablando, capitalista de Estado, como lo dice Marx en El Capital? En aquellos países donde el nivel intelectual y educativo es alto. Sí. Entonces tenemos que empezarle a chambear desde ahí, Sí, ¿no? sí, son círculos viciosos o virtuosos, definitivamente, ¿no? Así es. Nos tenemos que ir, Jacobo. Qué pero cosa, apenas- nos pasamos como 75 Sí, horas, pero muy bien. Sí, es cierto. Gracias, Jacobo, gracias a todos los que nos Muchas escuchan. gracias. Gracias, Dora. Rosa, No, al muchas gracias, contrario, Vani. gracias a todos. Y muchas gracias a las personas que nos escuchan y que nos ven allá. Así Vaya. es. Hasta el próximo viernes. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.